Uso de los dos puntos. Nosotros hemos visto en la clase número 3, ¿sí?, que los dos puntos se utilizaban para introducir, entre comillas, el texto copiado textualmente. Es decir, se utilizaba para la cita directa, ¿sí? Yo colocaba Martín dijo, verbo decir, dos puntos, abría comillas, colocaba el texto textual de lo que había dicho Martín y luego cerraba comillas, ¿sí? Esta era la función del dos puntos, introducir el texto copiado. Sin embargo, hay otros usos del dos puntos. Vamos a ver cuáles. El dos puntos también introduce una enumeración de carácter explicativo. Fíjense aquí. Carolina tiene 3 hermanos. Yo aquí tengo un término muy general, hermanos. Pero a continuación va a haber una enumeración que va a especificar o aclarar quiénes son los hermanos de Carolina. Entonces coloco dos puntos y coloco la enumeración de carácter explicativo. Martín, Marcelo y Marcos. Entonces, esta enumeración de carácter explicativo me aclara, ¿sí?, este término general que es hermanos, porque me está especificando quiénes son. Vamos a ver este otro ejemplo que es más claro. Hernán practica 4 deportes: esgrima, natación, fútbol y béisbol. Deportes también, digamos, es una palabra, es un término generalizador y que abarca un sinfín de actividades que podemos llamar deportes. Entonces, ¿qué hace el dos puntos? Introduce una enumeración que va a aclarar ese término generalizador, ¿sí? Entonces no se olviden, hasta ahora vamos 2 usos del dos puntos. Introducen el texto transcripto de manera textual en la cita directa y introducen una enumeración de carácter explicativo. Vamos al siguiente. ¿Qué hacen también los dos puntos? Van a separar una ejemplificación, ¿sí?, del resto de la oración. Fíjense aquí. Mi perro suele hacer cosas extrañas, ¿sí? Uno se podría preguntar, ¿qué cosas extrañas? Dos puntos. Ayer enterró el teléfono en el jardín. Y ayer enterró el teléfono en el jardín constituye un ejemplo de las cosas extrañas que hace el perro, ¿sí? Otra cosa que hacen los dos puntos es marcar la relación causa-efecto. ¿Recuerdan que en la clase 2 vimos los conectores causales y consecutivos o de efecto? ¿Sí? Bien, yo en lugar de poner alguno de esos conectores, puedo poner un dos puntos. Vamos a ver. Fíjense, el docente no completó los formularios en tiempo y forma. Dos puntos. Perdió la oportunidad de obtener una beca. Este hecho es posterior, ¿sí? Y es consecuencia de este otro, de que como no llenó los formularios en tiempo y forma, se perdió esta oportunidad de obtener una beca. Y fíjense que si yo este ejemplo donde tengo los dos puntos lo reemplazo por un conector consecutivo o de efecto como por eso, me va a quedar perfecto, ¿sí? Porque el dos puntos está reemplazando ese tipo de conector. El docente no completó los formularios en tiempo y forma. Por eso, perdió la oportunidad de obtener una beca. Vamos a probar ahora cómo los dos puntos reemplazan un conector causal, ¿les parece? Fíjense aquí. No pudo viajar en febrero. Dos puntos. No tenía el dinero suficiente. Bien, aquí a las claras es un conector causal lo que está reemplazando el dos puntos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Y porque si pusiera un conector consecutivo no quedaría bien.
Vamos a ver, fíjense. No pudo viajar en febrero, coma, nunca se olviden que antes del ya que va un coma, ya que no tenía el dinero suficiente. ¿Sí? Este es causal, es decir, el origen de que no haya podido viajar en febrero tiene que ver con la falta de dinero. ¿Sí? Es la causa. Vamos a ver algunos usos incorrectos del dos puntos que son muy frecuentes en los estudiantes y que ahora ustedes de ahora en más no tienen que hacer. No debe colocarse los dos puntos después del verbo ser. Fíjense, si no saben por qué, hagan una pausa ahí, que es la única manera que ustedes se dan cuenta. Mi perro es bueno, tranquilo y guardián. Bueno, si ustedes hacen una pausa luego del verbo es, luego de aquí, del verbo es, está mal. ¿Por qué? Y porque la forma correcta es decirlo seguido. Mi perro es bueno, tranquilo y guardián. ¿Sí? Nunca interrumpan el verbo ser, ¿sí? No coloquen nunca ninguna puntuación delante de ningún verbo, ¿sí? Ni tampoco detrás. Mi perro, dos puntos. Es bueno, también queda mal, ¿sí? No se utilizan los dos puntos luego de las preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Y bueno, son una clase de palabra que en mi época se estudiaban de memoria, antes, para, con, contra, etcétera, ¿sí? Que lo mismo, si ustedes no se dan cuenta, hagan una pausa aquí y van a ver lo mal que queda, ¿sí? Donde está el dos puntos. El poema fue escrito por Jorge Luis Borges. Trajo algunos recuerdos de Hungría y Rumania. Bueno, se dan cuenta al oído que no puedo colocar ningún tipo de puntuación delante de una preposición, ¿sí? Las formas correctas son sin los dos puntos. El poema fue escrito por Jorge Luis Borges. Trajo algunos recuerdos de Hungría y Rumania. Vamos a nuestro segundo tema de la clase, el uso de comillas. Nosotros también habíamos visto que en clase 3 las comillas se utilizaban para encerrar el texto que yo había transcripto de manera textual, ¿sí? En mi cita directa, ¿sí? Por ejemplo, acá Pedro dijo, dos puntos, y acá voy a introducir lo que tal cual dijo Pedro, abro comillas, hice todo lo posible para solucionar mi problema. Cuando yo coloco esta oración o enunciado entre comillas, estoy indicándole al lector que esto fue lo que efectivamente dijo Pedro, en el orden en que lo dijo, y esas son las palabras que dijo. Esto es una cita directa, ¿sí? Es el modelo 1 de cita directa. Fíjense en que acá también tengo los dos puntos. Pero tiene otros usos también la comilla. Vamos a mirar, ¿les parece? Entonces, el primer uso que conocemos es uso de comillas en cita directa. El uso de comillas se utiliza también para marcar que un término o una palabra es impropia o vulgar. Fíjense acá. En las cárceles se utilizan un lenguaje tumbero. A ver, ¿por qué utilizo las comillas para tumbero? Es para indicar que es un... Si yo estuviera escribiendo, por ejemplo, una monografía, sería para indicar que en todo caso la palabra tumbero es una palabra usada en la cárcel, que yo la estoy transcribiendo, por ejemplo, a mi monografía, ¿sí? Como que es impropia, no es propio del vocabulario académico usar la palabra tumbero. Entonces, como es una palabra que en realidad proviene de las cárceles, ¿sí? Yo la coloco entre comillas.
Y de alguna manera, como autora de una monografía, por ejemplo, es para separarme de esta palabra, ¿sí? Como para indicar que no me pertenece a mí, ¿sí? También se utiliza para indicar que las palabras que estoy utilizando tienen un matiz irónico o un sentido especial. ¿Qué es una ironía? Muy sencillamente, cuando yo por medio de una mentira, si quieren, quiero develar, poner en evidencia una verdad. Vamos a ver este ejemplo para que ustedes se den cuenta. Fíjense, ay, acá tengo una falta de ortografía, después lo arreglo. Llegó a las 5 de la tarde con cara de dormido. Todos miraron al madrugador. ¿Qué significa esto? Que es evidente que una persona que llega a las 5 de la tarde con sueño es prueba de que no durmió, ¿sí? De que no es madrugador justamente. Entonces yo estoy utilizando, entre comillas, la palabra madrugador para poner en evidencia de que esta persona que llegó a las 5 no tiene nada de madrugador, no madrugó nada, ¿sí? Por eso es un uso irónico. También se utiliza las comillas, ¿sí? Para marcar aquellas palabras en lengua extranjera. Y acá me quiero detener en algo. Si esa palabra extranjera está escrita de puño y letra de ustedes, va entre comas, entre comillas, ¿sí? Así. Yo acá quise imitar el manuscrito, ¿no? Entonces, si yo estoy escribiendo un parcial a mano, no en la computadora, y estoy ante una palabra extranjera, coloco comillas. Pero si es como este caso, donde la palabra es impresa, es decir, la escribí en la computadora, ¿sí? La palabra extranjera va con cursiva. Esa es la única diferencia, ¿sí? Fíjense, si esto fuera un manuscrito, les pongo acá, de puño y letra suyo, iría en comillas, ¿sí? Pero si yo estoy escribiendo la palabra extranjera con mi computadora, entonces va en cursiva porque es letra impresa. Una cosa sumamente importante porque lo van a tener como ejercicio. Las comillas se utilizan también para el título de un artículo, ¿sí? Un artículo, un texto que está dentro, por ejemplo, de un diario, una revista. Para un poema, se utiliza el título de un poema, también se utilizan las comillas. Un capítulo de un libro, un reportaje, un cuento, ¿sí? Un cuento sueltito, o cualquier parte de una publicación. ¿Vamos a ver los ejemplos? Fíjense, en el artículo, y ahora abro comillas porque ese es el título del artículo, comportamiento individual y relaciones públicas, cierro comillas porque hasta ahí es el título, el autor entrevistó a una investigadora del CONICET. Y fíjense acá, esto ya no es un artículo, es un capítulo. En el capítulo Narrar en serio, como si hubiera sucedido, del libro El tiempo, no para, Ernesto Mesía resalta la importancia de las narrativas, ¿sí? Y acá, narrar en serio como si hubiera sucedido, va entre comillas porque es el capítulo de un libro, del libro El tiempo no para. Ahora vamos a ir a algo que parece ser complicado pero no lo es. La Real Academia Española distingue tres tipos de comillas, ¿sí? Las angulares, las comillas inglesas y las comillas simples, ¿sí? Si bien en realidad se utilizan las comillas inglesas, ¿sí? La Real Academia Española indica que deben utilizarse en primer lugar las angulares, las primeras de todas, que están aquí.
Pero en Latinoamérica el uso de comillas inglesas por sobre las angulares está mucho más extendido. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo que colocar entre comillas algún enunciado o palabra que ya originariamente está entrecomillada? ¿Cómo debo hacer en esos casos? Bueno, hay dos maneras de hacerla. Una es la manera europea, ¿sí? Donde yo tengo que colocar comillas angulares y luego las comillas inglesas, y si a su vez tuviera otro enunciado dentro de este enunciado también entrecomillado, deberían ir las simples. Por ejemplo acá, miren. El sociólogo agrega, cita directa, por elementos objetivos, ¿sí? Esto me está indicando que objetivos ya estaba entrecomillado. Entendemos datos contextuales, ¿sí? Ya estaba entrecomillado. Secundarios, ¿sí? Entonces, yo para diferenciar de que esto ya estaba con comillas, utilizo en la manera europea, ¿sí? Las comillas angulares y luego las inglesas, que son estas. Pero vamos a ver el caso de Latinoamérica. En Latinoamérica el orden es el siguiente: comillas inglesas y comillas simples. Fíjense en el mismo ejemplo. Por elementos objetivos, y objetivos, ¿sí? Esos dos palitos en verde son las comillas simples, entendemos datos contextuales secundarios, ¿sí? Y ahí contextuales están con las comillas simples, ¿sí? Que son de un palito, ¿está bien? Bien. Ahora vamos a ir al último tema nuestro, ¿sí? Hasta ahora entonces hemos visto el uso de dos puntos y el uso de comillas. Y ahora vamos a ver el estilo indirecto, ¿sí? Y su diferencia con el estilo directo. Recuerden que en la clase 3 vimos el estilo directo. Y entonces hicimos hincapié en el tipo de cita que se hace en el estilo directo, que es la cita directa. Entonces, yo en el estilo directo tengo la cita directa en donde yo reproduzco tal cual el discurso de un hablante sin alterar una sola palabra del enunciado original, sin alterar nada de lo que dijo ni el orden. Entonces, en las citas directas de un texto, por ejemplo, aparece un fragmento copiado cuyo autor es otra persona distinta de la que escribe y que yo tengo que poder diferenciar, ¿sí? Tengo que poder diferenciar yo, por ejemplo, autora de una monografía, de el autor de la cita que yo transcribo. Pero el estilo indirecto, que no quiero que confundan con cita indirecta, que ya vamos a ver, es otra forma de reproducir las palabras de un hablante, pero en este caso se producen pequeños cambios en el discurso original, ¿sí? Pero son muy pequeños. Vamos a ver. Fíjense, este es el texto original. Pedro, dos puntos. Hice todo lo posible para solucionar mi problema. Este es el texto original que supongamos yo lo saqué de algún otro texto, que puede ser cualquier cosa, una obra de teatro. Parece una obra de teatro de donde fue sacado. Fíjense en el estilo directo, ¿sí? Con cita directa. Pedro aseguró, dos puntos, abro comillas, hice todo lo posible para solucionar mi problema. Fíjense que entre el estilo directo y el texto original no hay diferencia entre lo que dijo Pedro, ¿sí? Vamos al texto en estilo indirecto. Pedro aseguró que había hecho todo lo posible para solucionar su problema. Y lo que está en rojo, ¿sí? Esas palabras que están en rojo, son estos pequeñísimos cambios que yo les comenté que en el estilo indirecto están presentes, ¿sí?
pero que el enunciado que dijo Pedro no se tocó para nada. Simplemente aparecen esos cambios, ¿sí? Esas 3 o 4 palabritas en rojo. Fíjense. En el texto original, Pedro, hice todo lo posible para solucionar mi problema. La cita en estilo directo, sí, lo que dijo Pedro se mantiene. Pedro aseguró, hice todo lo posible para solucionar mi problema. Pero en el estilo indirecto, sí, aparecen, como les había dicho, algunos cambios, ¿sí? En primer lugar, aparece algo que se llama subordinante que es el que me va a introducir la cita en estilo directo, ¿sí? Fíjense, Pedro aseguró que, es el nexo subordinante, había hecho todo lo posible para solucionar su problema, ¿sí? Había hecho, está cambiado, ¿sí? Yo cambié hice por había hecho. Después, todo lo posible para solucionar mi problema, lo cambié por su problema, ¿sí? Pero, digamos, está el discurso reproducido con pequeñísimos cambios, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Siempre tengo que colocar el subordinante que? No. Cuando yo traduzco, digamos, cuando yo paso a estilo indirecto una pregunta directa, en vez de colocar sí, en vez de colocar un qué, debo colocar un sí. Por ejemplo, fíjense, vamos a esta pregunta que estaría en un texto original, ¿no? ¿Llegaste temprano? Oración en estilo indirecto. Pedro preguntó si habías llegado temprano. Es decir, cuando es una pregunta directa y yo quiero hacer digamos, una cita en estilo indirecto, ¿sí? En lugar de usar el que, utilizo el sí. Preguntó si habías llegado temprano, ¿sí? Y como se tratan de preguntas, el verbo de decir, cuando yo utilizo el estilo indirecto para pasar una pregunta directa, siempre tiene que ser preguntar, ¿sí? No puedo decir, por ejemplo, Pedro afirmó si había llegado temprano. No, siempre es preguntar, porque yo lo que estoy, si quieren, traduciendo a estilo directo, es una pregunta directa. No puedo usar otro verbo que no sea el de preguntar, ¿sí? Entonces, hasta ahora hemos visto, ¿sí?, la estructura de las oraciones con estilo indirecto, ¿sí? Yo cuando hago una cita en estilo indirecto, que no es lo mismo que cita indirecta, por favor, no se confundan, todavía no llegamos hasta ahí. Cuando la oración es con estilo indirecto, hay pequeños cambios. Estos pequeños cambios son que a ese discurso que yo reproduzco le agrego un verbo de decir, un subordinante que o sí, si lo que yo voy a pasar a estilo indirecto es una pregunta directa, y el discurso reproducido, ¿sí? Acá, como pueden ver, entonces, fíjense que, ven, tengo el verbo decir. Esta es la estructura del estilo indirecto, ¿sí? De una oración en estilo indirecto o cita en estilo indirecto, ¿sí? Tengo el verbo dijo, que está en rojo, luego el subordinante que, porque no es una pregunta directa lo que estoy pasando a estilo indirecto, entonces va que. Luego en verde está el discurso reproducido, ¿sí? Y acá sin querer pinté el su, que no sería parte del discurso reproducido, pero la mayor parte lo es. Ahora vamos a ver, les pido suma atención, ¿qué es la cita indirecta? Que no es lo mismo el estilo indirecto.
La cita indirecta tiene una estructura muy parecida al estilo indirecto. También utiliza verbos de decir, utiliza subordinante que, utiliza cambio en los verbos, ¿sí? Pero tiene una característica que la diferencia rotundamente de la cita directa y del estilo indirecto. El texto que yo voy a reproducir no se copia textualmente, ni con pequeños cambios, sino que quien escribe esa cita indirecta utiliza sus propias palabras para explicarlo. Esto recibe el nombre de paráfrasis. Entonces, paráfrasis o reformulación es volver a decir lo que dijo el autor de una cita o de un texto original con mis propias palabras, pero siguiendo las ideas de ese autor. ¿Sí? Vamos a chusmear, a ver de qué se trata entonces. Lo que quiero que quede claro es que cuando le vamos a pedir en el TP2 o incluso en el examen que hagan una cita indirecta, yo sí o sí tengo que reemplazar las palabras que utiliza el autor de la cita por mis propias palabras, que pueden ser sinónimos o frases sinonímicas también, ¿sí? Que sigan la idea de ese autor, ¿sí? Lo que dijo, ¿sí? Pero de ninguna manera es utilizar sus palabras. Fíjense, vamos a ir con este ejemplo. Este es un texto original que yo pude haber arrancado de cualquier libro. Al regresar al país, los veteranos de guerra se encontraron con que no había casas disponibles y que las que se construían solo que estaban al alcance de una minoría. Este es mi texto original, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Yo en toda cita directa tengo que poner, en toda cita, tanto directa como indirecta, siempre, en las citas tengo que poner el nombre y apellido completo del autor del texto original, dónde fue publicado este texto original, ¿sí? Si tengo la fecha, etc. Pero digamos, tengo que colocar el nombre del autor y la fuente. La fuente es, recuerden siempre, dónde fue publicado ese texto. Por eso en la cita directa ustedes tienen los nombres de los autores de este texto, ¿sí? Charles Abrams y John P. Diane, en su artículo La vivienda y la familia, ¿sí? ¿Por qué va entre comillas esto, profesora? Bueno, simple, porque esto es el título de un artículo, ¿sí? Publicado en el libro La familia, ¿sí? Acá la familia, yo me olvidé, pero debe estar en cursiva porque es el nombre de un libro. Afirman, 2 puntos, modelo 1 de cita directa, Al regresar al país, los veteranos de guerras se encontraron con que no había casas disponibles y que las que se construían solo estaban al alcance de una minoría. Como pueden ver, lo que está entre comillas y en verde reproduce exactamente el texto original, ¿sí? Yo lo único que le he agregado a esta cita directa son los nombres del autor y la fuente, ¿sí? Vamos a ver a la estructura de estilo indirecto. Yo quiero hacer una cita en estilo indirecto, que en realidad no es lo que le vamos a pedir, nos interesa que ustedes parafraseen. Fíjense, yo vuelvo a colocar todos los datos que tiene que tener una cita, autor y fuente. Charles Abrams y John P. en su artículo La vivienda y la familia, publicado en el artículo La familia, afirman que, ¿sí? Al regresar al país, los veteranos de guerra que se encontraron con que no había casas disponibles y que las que se construían solo estaban al alcance de una minoría. ¿Por qué está en verde? Y porque dice lo mismo que la cita directa y que el original, ¿sí? El único cambio que agregué aquí, ¿sí? Fue el verbo decir y el subordinante que.
nada más. Pero vamos a la cita indirecta, donde ahí yo estoy obligado a parafrasear, es decir, a decir con mis propias palabras la idea que quiso decir el autor en su texto original. Lo mismo, nunca puedo reformular esto, obviamente, porque ni los autores ni las fuentes se reformulan. Siempre tengo que ser exacto, sobre todo en el ámbito académico en donde fue publicado esto. Charles Abraham y Joe Piandy, en su artículo La vivienda y la familia, publicado en el libro La familia, afirman que, hasta acá, recuerden, la cita indirecta sigue la estructura del estilo indirecto, ¿sí? Pero luego del subordinante que, ¿sí? Yo hasta acá seguí el estilo, la estructura del estilo indirecto, pero acá estoy obligado a reformular. Luego de la guerra, ajá, ¿y cómo dice en el original? Al regresar al país. Sigamos, los combatientes que volvían a su patria, y en el original está los veteranos de guerra ¿sí? Después sigue, no encontraban viviendas para habitar, ni tampoco podían comprar, ¿sí? Se encontraron con que no había casas disponibles, dice en el original, ¿sí? Y después sigue, ni tampoco podían comprar las que se construían, ya que eran demasiado caras para el común de la gente. Y esto en el original está puesto así. Las que se construían solo estaban al alcance de una minoría. ¿Sí? Fíjense en que acá el estudiante utilizó sus propias palabras. Eran demasiado caras para el común de la gente. ¿Sí? Entonces cambió, solo estaban al alcance de una minoría por eran demasiado caras para el común de la gente. ¿Sí? Fíjense, entonces, yo en la cita indirecta puedo utilizar sinónimos, expresiones equivalentes o sinonímicas, otras estrategias de escritura que vamos a seguir viendo en la clase siguiente, siempre conservando el sentido original del texto. ¿Sí? Y acá está la comparación entre uno y otro. Este es el texto original. Al regresar al país, los veteranos de guerra se encontraron con que no había casas disponibles y que las que se construían solo estaban al alcance de una minoría por la reformulación que está en verde, ¿sí? Luego de la guerra, los combatientes que volvían a su patria no encontraban viviendas para habitar, ni tampoco podían comprar las que se construían, ya que eran demasiado caras para el común de la gente. ¿Sí? Entonces, en la cita indirecta, es necesario reformular el texto citado, es decir, no lo copio textualmente. Tampoco, tampoco hago pequeños cambios, ¿sí? Porque si no estaría haciendo un estilo indirecto. Y yo lo que quiero es parafrasear. Entonces, para parafrasear lo que dijo un autor de una cita, tengo que utilizar sinónimos, expresiones equivalentes y otras estrategias de escrituras, pero siempre conservando el sentido original del texto. Y además, por supuesto, tienen que especificar la fuente, tienen que aprender a señalar al autor de la cita y a la fuente. Fíjense, a continuación vamos a ver la estructura más común que tiene la cita indirecta y que comparte esta estructura, ¿sí? Es igual a la de cita estilo indirecto. Fíjense, tienen entonces la fuente, ¿sí? Charles Abraham y John Piandy es el autor, ¿no? En su artículo La vivienda y la familia, publicado en el libro La familia, sería la fuente. Luego tienen un verbo introductorio o de decir. Afirman que es el nexo subordinante, ¿sí?
que me va a introducir en este caso la reformulación de lo que dijo el autor de la cita, ¿sí? Y acá el texto citado expresa la idea del texto, pero con otras palabras, ¿sí? Y el subordinante que lo que hace es introducirme el texto citado, ¿sí? Que va a estar reformulado, repito. Entonces, vamos a repasar, ¿sí? Vamos a hacer un breve repaso de cita directa e indirecta y las diferencias entre una y otra. Entonces, en cita directa, yo tengo que copiar exactamente el fragmento del texto elegido o exactamente quiero copiar lo que dijo, por ejemplo, un autor, ¿sí? Si es la primera vez que se realiza la cita de ese texto, es obligatorio aclarar autor y fuente siempre, siempre que lo menciono por primera vez. Después ya vamos a ver que cuando ya en un primer renglón, en un primer párrafo lo mencioné, no tengo que volver a poner todo este choclazo, ¿sí? Pero miren, Charles Abraham y John Piandy es el autor, ¿sí? En su artículo La vivienda y la familia, publicado en el libro La familia, es la fuente. Yo estoy indicando en dónde dijo esto Charles Abraham y John Piandy. Luego tienen un verbo decir y dos puntos, que es el primer modelo, ¿se acuerdan? El primer modelo de cita directa. Al regresar al país, los veteranos de guerra que se encontraron con que no había casas disponibles y que las que se construían solo estaban al alcance de una minoría. Luego deténganse bien aquí, porque esas flechitas son muy importantes. Lo que acabo de leerles, que está en verde, es el texto copiado textual, ¿sí? Entonces, acá vuelvo a mostrarles el ejemplo para que vean que es el primer modelo. Charles Abraham y John Piandy, en su artículo La vivienda y la familia, publicado en el libro La familia, afirman. El primer modelo de cita directa era con verbo de decir, afirman, y dos puntos. Dos puntos. Luego sí o sí tengo que abrir comillas y colocar de manera textual, ¿sí? Es decir, copiado textual, el texto citado y cerrar comillas. Pero también habíamos visto que había otros modelos de cita, ¿sí? Sin los dos puntos, pero con el verbo decir. Y que dentro de ese modelo había dos tipos de ejemplos. Cuando yo interrumpo el texto copiado con el verbo de decir y la fuente, va entre el verbo decir y la fuente va entre guiones. Fíjense, al regresar al país, coma. Y entonces, como yo voy a interrumpir el texto copiado para colocar el verbo decir y la fuente, abro guiones. Afirma Charles Abraham y John Piandy en su artículo La vivienda y la familia, publicado en el libro La familia, cierro guiones, los veteranos de guerra se encontraron con que no había casas disponibles y que las que se construían solo estaban al alcance de una minoría. Y este era el otro ejemplo de los dos puntos, sin los dos puntos, pero con el verbo decir. En este caso, yo colocaba el texto citado de manera textual, ¿sí? Al principio, luego colocaba coma, colocaba el verbo decir, afirman, Charles Abraham y John Piandy en su artículo La vivienda y la familia, publicado en el libro La familia, ¿sí? Yo aquí directamente abro comillas, coloco el texto copiado y cierro comillas y luego coloco la coma, el verbo decir y la fuente, ¿sí? Acuérdense, este modelo es sin los dos puntos pero con verbo decir.
Y también podía utilizar expresiones como según, para, desde el punto de vista de, ¿sí? Entonces, yo elegí acá utilizar según. Según, y si utilizo según, por supuesto que es sin los dos puntos y sin el verbo decir, porque queda espantoso, ¿sí? Y está mal. Recuerden que si van a utilizar esta fórmula, no pueden utilizar verbo decir ni dos puntos. Según Charles Sabran y John Piandy en el artículo La vivienda y la familia, publicado en el libro La familia, coma, y acá ya coloco la cita directa. Al regresar al país, los veteranos de guerra se encontraron con que no había casas disponibles y que las que se construía solo estaban al alcance de una minoría. No lo olviden, lo que acabamos de ver son los tres modelos de la cita directa, donde yo tengo que colocar entre comillas el texto transcripto de manera textual. Pero ¿qué pasa en la cita indirecta? Bien, en la cita indirecta jamás copio textualmente. Se reproduce la idea del texto que yo quiero citar, pero con otras palabras, y por supuesto va sin comillas. Si es la primera vez que se realiza una cita de ese texto, es obligatorio aclarar autor y fuente, como acabamos de ver en realidad en todas las citas. Fíjense en cuando yo puse Charles Sabran y John Piandy en su artículo La vivienda y la familia, publicado en el libro La familia, ahí estoy colocando todos estos datos, autor y fuente. Es posible utilizar verbos de decir, ¿sí? Fíjense que yo utilicé verbos de decir. Si se coloca en medio del texto, parafraseado va entre raya. También es posible utilizar expresiones como para, según, etcétera, para introducir el texto parafraseado, ¿sí? En esto no se diferencia mucho de la cita directa, ¿sí? Porque ya vimos que la cita directa también va entre rayas el verbo decir y la fuente. Pero el corazón de la cita indirecta es poder parafrasear y reformular, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo en respuesta a una consigna en la que se le pide al estudiante que responda preguntas a partir de la lectura de un artículo periodístico. Y ustedes van a ver que en la respuesta utilizó citas directas y citas indirectas, es decir, estuvo obligado a parafrasear el texto citado. Y sin comillas, por supuesto. Entonces, es posible ver cómo quien escribió la respuesta, es decir, el estudiante, indica claramente que las ideas obtenidas del artículo periodístico que leyó no le pertenecen. Ahora vamos a ver las partes subrayadas. Es decir, identifica constantemente a través de diferentes expresiones a los autores del artículo y a quienes fueron entrevistados. Vamos a mirar. Fíjense. Esta es la consigna. Según el artículo, se escribe peor pero no solo por el chat. ¿Cómo escriben actualmente los jóvenes en los medios electrónicos? ¿Las nuevas tecnologías son responsables de las dificultades que presentan los jóvenes en el uso de la lengua? ¿Qué señala Luis Pedro Barcia sobre el tema? Entonces, él siempre está obligado, ¿sí?, a señalar quiénes son los autores de la cita. Y en este caso, esta cita indirecta, el autor es el artículo, ¿sí?, que fue escrito en el periódico La Voz. Por eso él pone, según el artículo, se escribe peor, pero no solo por el chat, ¿sí?, de la redacción periódico La Voz, ¿sí? En realidad, sería así. El artículo sería la fuente y la redacción del periódico La Voz serían los autores, ¿sí? Y entonces él está diferenciando bien, ¿sí?,
¿De dónde sacó esta idea? Cuando los jóvenes escriben en los medios electrónicos, abrevian palabras, omiten, o sea, esto lo sacó del artículo Se escribe peor, pero no solo por el chat, cuyos autores son la redacción del periódico La Voz. Ahora, en ese artículo, ¿sí?, aparecen expertos entrevistados. Entonces, fíjense, en términos generales, los expertos entrevistados por la redacción del periódico La Voz, ¿sí?, vuelve a citar a los autores, por la redacción del periódico La Voz, coinciden que las redes sociales no son completamente responsables de esta forma de escribir que no se ajusta a la norma del idioma. Y señalan, fíjense en las partes subrayadas en rojo, están indicando que estas citas indirectas pertenecen a los expertos entrevistados, no a él. Él lo que ha hecho es parafrasear, no al estudiante, sino a los expertos entrevistados. Ellos opinan esto, ¿sí? Luego, otra vez el artículo. Según el artículo, consideran que si los jóvenes tuvieran conocimientos sólidos sobre la escritura, la forma de escribir que usan en las redes sociales no causaría problemas en otros contextos. Y ahora va a haber una cita directa, ¿sí? Pero él tiene que colocar en esta cita directa dónde fue dicho esto y qué estrategia utiliza. En este sentido, uno de los especialistas entrevistados, ¿dónde fue entrevistado? Y fue entrevistado, ¿sí?, para el artículo Se escribe peor, pero no solo por el chat. ¿Tengo que volver a colocar todo esto? No, con solo colocar uno de los especialistas entrevistados. Lo que sí puedo aclarar, el nombre y apellido del autor de la cita directa. El doctor en letras Luis Pedro Barcia sostiene 2 puntos. Como es una cita directa, la lengua es la vía de enseñanza de todas las asignaturas. Después, es más larga la cita, ¿sí?, cierra comillas, y luego va a ser una cita indirecta de este mismo especialista. Además, plantea que, y ya se da sobreentendido que plantea que se está refiriendo al doctor en letras Luis Pedro Barcia. La forma de expresarse de los jóvenes en las redes no constituye nada disruptivo ni se trata de algo novedoso. Y continúa con otra cita indirecta, pero siempre tiene que marcar que el que dice estas ideas es Luis Pedro Barcia. Entonces vuelve a colocar, para el especialista, estos cambios se producen por la falta de habilidad en el uso de la lengua o a causa de la decisión de quien escribe. Bien, yo les pido que por favor repasen una y otra vez esta respuesta, la lean bien y en la clase siguiente nos vamos a detener aún más en la cita indirecta. Por favor no paren de estudiar, que se viene el segundo parcial y que tengan una linda noche todos ustedes.